Hay un tipo específico de silencio que llena una sala de juntas de cristal justo antes de que un hombre arrogante intente arruinarte la vida. Eran las 3 de la tarde de un viernes en Innovaciones Strato. En la cabecera de la larga mesa de caoba estaba sentado nuestro director general, Horacio Blanco. Llevaba su traje gris a la medida, recostado en su silla de cuero con una sonrisa condescendiente del otro lado de la madera pulida. Empujó lentamente un grueso expediente de cuero negro hacia mí. Mi nombre es la doctora Gabriela Valdés. Durante los últimos 3 años, había servido como la ingeniera de investigación principal en Strato. Había pasado 36 meses trabajando 80 horas a la semana en nuestros laboratorios subterráneos. Renuncié a fines de semana, días festivos y horas de sueño para construir algo que las personas de nuestra industria decían que era imposible. Era una arquitectura innovadora de baterías de estado sólido. En términos simples, era una tecnología que podía duplicar la densidad de energía de las baterías de vehículos eléctricos mientras eliminaba por completo el riesgo de incendios o sobrecalentamiento. Solo 2 semanas antes, auditores corporativos independientes habían revisado mis datos de prueba y valorado el portafolio de propiedad intelectual en unos conservadores 270 millones de pesos. Horacio no se preocupaba por la ciencia. No le importaba la valoración. Miró a su alrededor en la sala a su equipo de vicepresidentes, quienes asintieron como cachorros entrenados, y luego soltó una breve y burlona carcajada. Gabriela, dijo Horacio, con su voz destilando una falsa lástima. Hemos revisado tu pequeño proyecto. Para ser franco, es completa ciencia basura. Es un proyecto de vanidad sin salida que construiste solo para justificar tu salario inflado. Strato va a cortar el cordón. Se inclinó hacia adelante, colocando sus manos planas sobre la mesa, intentando intimidarme. Tu portafolio de patentes no vale nada, continuó. Es un pozo de dinero operativo. Con efecto inmediato, estamos cerrando el proyecto y liberándote de tu posición. Para cualquiera que observara, esto parecía una ejecución corporativa estándar. Pero yo conocía a Horacio mejor que nadie en ese edificio. Su crueldad no era un accidente. Era una estrategia de negocios calculada. Bajo mi contrato de empleo ejecutivo, había una cláusula específica. Si Innovaciones Strato asignaba, aceptaba y comercializaba formalmente una patente desarrollada bajo mi liderazgo, yo tenía el derecho legal a un bono de compra garantizado del 15%. Sobre una valoración de 270 millones de pesos, eso significaba que Horacio me debía 40.500.000 pesos en efectivo, más la adjudicación inmediata de mi participación accionaria corporativa. Horacio en realidad no pensaba que mi patente no valía nada. Sabía que era revolucionaria, pero era un operador corporativo barato y codicioso que quería quedarse con cada peso para sí mismo antes de la próxima ronda de inversión de Strato. Se dio cuenta de que si abandonaba oficialmente el proyecto, declaraba muerta la propiedad intelectual y me despedía, no tendría que pagarme ni un solo centavo de mi bono ganado. Horacio sacó una sola hoja de papel del bolsillo de su saco y la deslizó sobre la mesa junto con una pesada pluma de plata. Era una renuncia y abandono formal de propiedad intelectual. El contrato era claro. Establecía que Innovaciones Strato renunciaba oficialmente a todos los derechos corporativos, reclamos y propiedad futura sobre el portafolio de patentes de estado sólido, cediendo toda responsabilidad y cancelando mi puesto como líder del proyecto. Horacio se recostó, esperando el espectáculo. Esperaba que yo llorara. Esperaba que alzara la voz, suplicara por mi trabajo o amenazara con demandarlo. Todos los vicepresidentes se inclinaron hacia adelante, ansiosos por ver a una científica de primer nivel romperse en llanto. En lugar de eso, respiré profundo. Tomé la pluma de plata, hice clic y firmé mi nombre en la línea punteada con mano firme. Doblé el documento sellado cuidadosamente y lo guardé dentro de mi portafolio de cuero. Gracias por tu tiempo, Horacio, dije en voz baja. Horacio parpadeó, un poco desconcertado por lo tranquila que estaba. Ofreció una sonrisa apretada y engreída, convencido de que acababa de ahorrarle a su empresa millones de pesos mientras me humillaba frente a toda la junta ejecutiva. Lo que Horacio no entendió fue que, en su prisa desesperada por robarme mi bono, su avaricia lo había cegado ante la ley básica de contratos. Él pensaba que me estaba echando a la calle con las manos vacías. No tenía idea de que, al firmar esa renuncia, me acababa de entregar la propiedad personal completa y sin gravámenes de la tecnología que destruiría su empresa.
Antes del lunes por la mañana, empaqué mis pertenencias personales en una sola caja de cartón, pasé por los silenciosos cubículos del departamento de investigación y salí por las puertas de cristal de Innovaciones Strato. El aire fresco de la tarde del viernes golpeó mi rostro, y por primera vez en 3 años, sentí que podía respirar. En el último piso, podía ver la silueta de Horacio Blanco de pie junto a su ventana, sosteniendo un vaso de whisky, viéndome caminar hacia mi auto. Asumió que iba a casa como una mujer derrotada cuya carrera estaba en ruinas. Estaba completamente equivocado. Yo estaba ejecutando un plan que había puesto en marcha 18 meses atrás. Cuando me uní por primera vez a Innovaciones Strato como ingeniera principal, investigué sobre Horacio. Conocía su reputación. Era notorio en el sector tecnológico por exprimir a los ingenieros superiores e inventores principales justo antes de importantes eventos de liquidez corporativa o compras. Le gustaba despojar a los científicos de su crédito, embolsarse su capital y llevarse todas las ganancias. Sabiendo con qué tipo de hombre estaba tratando, tomé precauciones adicionales cuando firmé mi contrato de empleo original. Antes de siquiera pisar las instalaciones de Strato, yo había financiado y completado personalmente todos los modelos matemáticos fundamentales y las simulaciones por computadora iniciales para la arquitectura de la batería de estado sólido. Hice ese trabajo a altas horas de la noche en mi propio servidor privado usando mi propio dinero personal. Cuando Recursos Humanos presentó mi acuerdo de empleo, insistí en insertar una salvaguarda legal muy específica conocida como cláusula 14b. La cláusula 14b establecía que cualquier invento o patente construida sobre mi propiedad intelectual preexistente de propiedad privada permanecería condicionalmente ligada a mí. Strato solo tenía una opción exclusiva para reclamar esa tecnología si la adquirían formalmente, la comercializaban y pagaban los bonos requeridos a la inventora dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la patente. Si Strato rechazaba explícitamente la tecnología o emitía una renuncia formal de liberación, la opción condicional desaparecía al instante. La propiedad total y sin gravámenes de la patente volvería completamente a mí como individuo. Horacio era un ejecutivo que pasaba sus días mirando balances financieros superficiales, no leyendo la letra pequeña. Vio mi patente como un pasivo costoso en el papel que requería un pago de bono de 36 millones de pesos. Pensó que al obligarme a firmar una renuncia de propiedad intelectual, estaba encerrando la tecnología en una bóveda corporativa donde nadie podría tocarla jamás. Cometió 2 suposiciones catastróficas. Primero, asumió que una científica soltera sin un balance corporativo nunca podría comercializar una patente de hardware por su cuenta. Segundo, asumió que mi patente era inútil en el mundo real sin los costosos laboratorios de fabricación de Strato. No se dio cuenta de que las fábricas de manufactura son fáciles de encontrar si tienes capital. Lo que es casi imposible de encontrar es una solución real al problema de la inestabilidad térmica que había estado estancando todo el mercado global de energía limpia durante una década. Todos los principales fabricantes de vehículos eléctricos en el país se estaban chocando contra un enorme muro de ladrillos con sus baterías de próxima generación. Tenían miles de millones de pesos en infraestructura de fábricas, pero carecían de la clave química y estructural exacta que yo tenía en mis manos. Coloqué mi caja en la cajuela de mi auto y me senté en el asiento del conductor. Metí la mano en mi bolso y saqué la renuncia de propiedad intelectual firmada y sellada. Ya no era una empleada de Innovaciones Strato. Ahora era la única propietaria de un portafolio de patentes blindado de 270 millones de pesos, sosteniendo un documento legal firmado por el propio director general, renunciando a todos los derechos que su empresa alguna vez tuvo sobre él. Encendí el motor y sonreí. No iba a casa a llorar por mi trabajo. Iba a casa a hacer una sola llamada telefónica que lo cambiaría todo. A las 6 de la tarde del viernes, estaba sentada en la oficina de mi casa en la Ciudad de México con una taza de café caliente, mirando la calle lluviosa. En mi escritorio descansaba la renuncia de propiedad intelectual firmada. Junto a ella estaba mi computadora portátil cargada con 6 GB de datos de prueba verificados, informes de estrés térmico y modelos matemáticos. Tomé mi teléfono y marqué un número privado directo que había guardado meses atrás. La línea sonó 2 veces antes de que contestara una voz profunda y calmada. Habla Gerardo Reyes. Gerardo Reyes era el fundador y director general de Ether Global, el competidor más feroz de Innovaciones Strato. Durante 3 largos años, Strato y Ether habían estado enfrascados en una brutal guerra corporativa.
Ambas empresas luchaban por ganar un enorme contrato de suministro de varios cientos de millones con el mayor fabricante de vehículos eléctricos del país. Cualquier empresa que resolviera primero el rompecabezas de la batería de estado sólido aseguraría un monopolio total en el mercado de energía limpia. Señor Reyes, dije claramente. Habla la doctora Gabriela Valdés. Hasta hace 2 horas, yo era la ingeniera principal en Strato. Hubo una breve pausa en la línea. Gerardo sabía exactamente quién era yo. Había intentado reclutarme 2 años antes, pero me había quedado en Strato para terminar mi investigación. Doctora Valdés, dijo Gerardo, con su interés instantáneamente estimulado. ¿A qué debo la llamada un viernes por la tarde? Llamo para decirle que he dejado Strato oficialmente, respondí. Y lo que es más importante, tengo la propiedad personal única y sin gravámenes del portafolio de patentes de gestión térmica de estado sólido. Gerardo se quedó en completo silencio. Strato la dejó irse con la propiedad intelectual principal. Horacio Blanco la llamó ciencia basura inútil para evitar pagar mi bono de compra contractual, expliqué. Firmó una renuncia de abandono atestiguada por la Junta, entregando todos los derechos legales que Strato tenía sobre la tecnología. Actualmente tengo el documento sellado en mis manos. En un plazo de 20 minutos, Gerardo reunió una videollamada de emergencia cifrada. En mi pantalla aparecieron Gerardo, su director jurídico y su director principal de investigación. No les pedí que confiaran en mi palabra. Transmití mis archivos de prueba encriptados directamente a su servidor seguro junto con una copia escaneada de la renuncia firmada por Horacio. Durante los siguientes 45 minutos, el equipo ejecutivo de Ether revisó los datos en tiempo real. Observé a través de la cámara web cómo su jefe de investigación y desarrollo miraba su pantalla con la boca abierta. Durante más de un año, Ether había estado chocando contra un enorme muro técnico con la degradación química a alto voltaje. La capa de electrolito cerámico única de mi patente resolvía ese problema exacto. Era la pieza que faltaba en su rompecabezas. Gerardo miró directamente a su cámara, con los ojos afilados y serios. Doctora Valdés, dijo Gerardo, Horacio Blanco no solo cometió un error. Nos entregó todo el mercado en bandeja de plata. ¿Qué es lo que quiere? Expuse mis términos sin pestañear. Quiero un socio que respete la ciencia, que pague por el valor y que tenga la infraestructura para llevar esto al mercado de inmediato. Gerardo no dudó ni un solo segundo. Para la medianoche, el equipo legal de Ether envió una carta de intención vinculante. Primero, Ether acordó comprar los derechos exclusivos de licencia mundial de mi portafolio de patentes de estado sólido por 540 millones de pesos en efectivo, exactamente el doble de la valoración de 270 millones de pesos que Horacio había llamado inútil. Segundo, Gerardo me ofreció un bono por firmar de 72 millones de pesos y me nombró como la nueva directora de tecnología de Ether Global, dándome control operativo total sobre toda su división de energía limpia. Revisé los documentos con mi abogado privado, firmé el trato y lo envié de vuelta. Horacio pensó que estaba siendo astuto al ahorrarse 36 millones de pesos en mi bono. En menos de 8 horas, su arrogancia había creado un imperio de 612 millones de pesos para mí, mientras preparaba a su propia empresa para la destrucción absoluta. Durante el sábado y el domingo, mientras Horacio Blanco estaba en su exclusivo club de golf celebrando su supuesta victoria financiera, una tormenta corporativa masiva se estaba reuniendo en silencio en las oficinas legales del centro de la ciudad. Pasé todo el fin de semana dentro de la sala de guerra legal de Ether Global. Un equipo de primer nivel de 15 abogados corporativos, especialistas en patentes y expertos regulatorios trabajó sin descanso en turnos. Mientras el equipo legal de Gerardo finalizaba los contratos principales de licencia de 540 millones de pesos, nuestros abogados internacionales de patentes presentaron solicitudes secundarias de emergencia en jurisdicciones de Europa y Asia. Aseguramos cada derivada concebible, variación de fabricación y combinación química de mi arquitectura central. Para el domingo por la tarde, no quedaba ni un solo vacío legal o brecha abierta. La tecnología era completamente intocable. A continuación, nos enfocamos en el momento de nuestro ataque. La venganza es más dulce cuando golpea en el momento exacto de mayor confianza del antagonista. Programamos el comunicado de prensa oficial en la red global de noticias comerciales y las divulgaciones regulatorias a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para exactamente las 8:30 de la mañana del lunes.
Eso era precisamente 30 minutos antes de que abriera el mercado de valores y exactamente 45 minutos antes de que Innovaciones Strato tuviera programada su conferencia telefónica trimestral con inversores. Horacio planeaba usar esa llamada para alardear sobre la reducción de los costos operativos. En su lugar, iba a caminar directamente hacia una emboscada. El domingo por la noche, hice 3 llamadas telefónicas privadas. Llamé a Marcos, Sara y David, los 3 ingenieros de investigación principales que habían trabajado bajo mi mando en Strato. Eran científicos brillantes a quienes Horacio solía pagar mal, ignorar y maltratar. Les expliqué la situación de manera confidencial. Les dije que asumiría el cargo de directora de tecnología de Ether Global con un enorme presupuesto de investigación anual de 720 millones de pesos si los quería a mi lado. Les ofrecía a cada uno el doble de sus salarios actuales, opciones sobre acciones completas y total libertad creativa. Los 3 aceptaron en el acto. Antes de la medianoche del domingo, los 3 ingenieros superiores iniciaron sesión en el portal interno de recursos humanos de Strato y presentaron sus renuncias formales e inmediatas. En una sola noche, la División Central de Investigación y Desarrollo de Strato quedó completamente vaciada. Finalmente, revisé el punto débil corporativo oculto que sellaría el destino de Strato. Durante mi último mes en Strato, había revisado el borrador de su contrato de suministro pendiente de 720 millones de pesos con su cliente principal, Motores Cúspide. En lo profundo de ese contrato estaba la cláusula 8, un hito de desempeño obligatorio. Requería que Strato demostrara un prototipo de batería de estado sólido funcional y estable para finales del tercer trimestre. Si Strato no cumplía con ese hito, Motores Cúspide tenía el derecho legal incondicional de rescindir el contrato de inmediato sin penalización y transferir su negocio a un competidor calificado. Horacio le había prometido a Motores Cúspide que el prototipo estaría listo. Pero Horacio no se daba cuenta de que mi patente era la única tecnología capaz de alcanzar esa métrica de rendimiento. Sin mi patente, Strato no tenía prototipo. Sin un prototipo, perderían a su cliente principal, incumplirían con sus obligaciones de deuda y enfrentarían la ruina financiera total. Al cerrar mi computadora portátil la noche del domingo, miré las luces de la ciudad. Horacio había pasado años tratando a las personas como herramientas desechables, creyendo que su título lo hacía invencible. Pensó que había destruido mi carrera la tarde del viernes. No tenía idea de que cuando saliera el sol el lunes por la mañana, todo su imperio corporativo iba a colapsar sobre su cabeza. A las 8:15 del lunes por la mañana, Horacio Blanco entró por las puertas dobles de la sede de Strato llevando una taza de café expreso costoso. Tenía un ligero rebote en su paso. Se detuvo en la recepción, se ajustó la corbata y le sonrió a la recepcionista. En su mente, era un director general genio que acababa de ahorrarle a su empresa millones de pesos al recortar peso muerto y echar a una científica sobrepagada a la calle. Entró a su oficina de la esquina, se sentó detrás de su enorme escritorio ejecutivo y abrió su computadora portátil para revisar su discurso para la llamada con los inversores de las 9:15. No tenía idea de que a las 8:30 de la mañana la red global de noticias comerciales acababa de publicar un anuncio que estaba enviando ondas de choque a través de todo el mercado financiero. Ether Global publicó un comunicado de prensa de última hora que inmediatamente llegó a El Financiero, El Economista y a todos los portales financieros importantes. El titular era inconfundible. Ether Global adquiere los derechos exclusivos mundiales de la revolucionaria arquitectura de energía de estado sólido de la doctora Gabriela Valdés por 540 millones de pesos. El comunicado anunció formalmente mi nombramiento como directora de tecnología de Ether, dándome autoridad completa sobre su nueva división de baterías. Adjunto al archivo oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores había un escaneo en formato de documento portátil, de alta resolución y cristalino, de la renuncia y abandono de propiedad intelectual firmada por Horacio Blanco. La renuncia mostraba explícitamente su firma, el sello corporativo de Strato y la fecha exacta del viernes por la tarde, demostrando al mundo entero que Strato había renunciado voluntariamente a todo derecho legal, reclamo e interés futuro en la tecnología. A los 5 minutos de que se conoció la noticia, el mercado de valores reaccionó con una velocidad brutal. El símbolo de cotización de Strato parpadeó en rojo brillante en las pantallas de operaciones. En las operaciones previas a la apertura del mercado, el precio de las acciones de Strato se desplomó de inmediato un 17% mientras los inversores institucionales entraban en pánico. Dentro de la suite ejecutiva de Strato, estalló el caos absoluto.
La asistente ejecutiva de Horacio irrumpió en su oficina sin llamar, con el rostro pálido, sosteniendo una pila de artículos recién impresos. Segundos después, el teléfono del escritorio de Horacio comenzó a sonar sin parar. Las luces rojas intermitentes indicaban llamadas del presidente de la junta directiva, de importantes socios de capital de riesgo y de accionistas principales. Horacio miró el comunicado de prensa con total incredulidad. Su rostro pasó del rojo al blanco fantasmal. Golpeó su escritorio con el puño, gritando por su jefe del departamento legal. «Llama a nuestros abogados ahora mismo», rugió Horacio, con la voz temblando de furia. «Presenten una orden judicial de emergencia. Demándenla por robo. Demanden a Ether. Arréstenla por robar activos corporativos patentados». 10 minutos después, el asesor legal externo de Strato se unió a una conferencia telefónica de emergencia. Horacio caminaba de un lado a otro sobre su alfombra, hiperventilando, exigiendo que sus abogados congelaran las cuentas bancarias de Ether y recuperaran la patente. El socio legal principal escuchó los gritos frenéticos de Horacio y el silencio absoluto antes de interrumpirlo con un baño de realidad frío y duro. «Horacio, cállate y escúchame», dijo el abogado con severidad. «Estoy mirando la renuncia que firmaste el viernes. Firmaste una liberación de abandono total e incondicional. Declaraste explícitamente que la tecnología no valía nada. Despojaste a Strato de todos los derechos legales y devolviste la propiedad personal total a la doctora Valdés. La regalaste. La renuncia es legalmente inquebrantable. Si intentamos demandarla, Ether nos contrademandará por fraude y persecución maliciosa, y ganarán en 10 minutos». Antes de que Horacio pudiera siquiera procesar esas palabras, su directora de recursos humanos entró a su oficina, luciendo como si hubiera visto un fantasma. Le informó que Marcos, Sara y David, los 3 ingenieros de investigación más antiguos de Strato, habían renunciado durante la noche. El laboratorio de investigación insignia de Strato estaba completamente vacío. Las puertas estaban bloqueadas, los bancos de prueba estaban despejados y todo su proyecto tecnológico estaba muerto. Horacio estaba de pie dentro de las ruinas humeantes de su propia empresa, completamente atrapado por su propia mentira arrogante. Para las 11 de la mañana, la emergencia ya no se trataba solo de los precios de las acciones. Estaba amenazando la supervivencia misma del negocio. El director principal de compras de motores Cúspide, el principal cliente automotriz de Strato, convocó una cumbre en vídeo urgente. Habían visto las noticias de la mañana y estaban completamente desconcertados. Motores Cúspide había pasado meses negociando un acuerdo de suministro de baterías por 720 millones de pesos con Strato basado en la promesa de la tecnología de estado sólido de próxima generación. Ahora estaban viendo cómo esa misma tecnología era comercializada por el principal rival de Strato, con la inventora líder dirigiendo todo el departamento de Ether. El director de Cúspide exigió respuestas inmediatas, dándole a Horacio 2 horas para explicar cómo pretendía Strato cumplir con su hito de prototipo obligatorio del tercer trimestre sin la patente principal ni el equipo de ingeniería líder. Acorralado y desesperado, Horacio sostuvo una videoconferencia de emergencia con la junta directiva de Strato. Intentó tejer una mentira elaborada, afirmando que yo había actuado de mala fe, manipulado encubiertamente los informes de prueba internos y saboteado a la empresa desde adentro antes de venderme a Ether. Pensó que podía culparme para salvar su pellejo. No se dio cuenta de que yo había anticipado cada una de las mentiras que iba a contar. A los 30 minutos de haber comenzado la reunión de la junta de Horacio, el equipo legal de Ether emitió una respuesta pública formal a la prensa. Publicamos grabaciones de audio y vídeo con marcas de tiempo de la reunión de la junta directiva del viernes, junto con toda mi correspondencia por correo electrónico con Horacio. Las grabaciones capturaron claramente a Horacio riéndose de la investigación, llamando a la patente ciencia basura inútil y declarando explícitamente que estaba cerrando el proyecto para evitar pagar mi bono de compra contractual. La evidencia era innegable. La junta directiva se dio cuenta en un instante de que Horacio había expuesto a Strato a una responsabilidad legal catastrófica, había perdido su tecnología principal y había aniquilado el 40% del valor total de mercado de la empresa en menos de 3 horas. Todo porque era demasiado codicioso para pagarle un bono de 36 millones de pesos a su científica principal. El presidente de la junta suspendió de inmediato la autoridad de gasto ejecutivo de Horacio e inició un voto formal de censura de los accionistas para destituirlo de la empresa. A las 12:30 de la tarde,
mi teléfono celular personal vibró en mi escritorio en la sede de Ether. El identificador de llamadas mostraba el número privado de Horacio Blanco. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar y ponerlo en altavoz. Gabriela, Gabriela, por favor no cuelgues, jadeó Horacio. Su voz temblaba, completamente desprovista del tono arrogante y burlón que había usado el viernes por la tarde. Sonaba como un hombre desesperado y roto. Te escucho, Horacio, dije con calma. Gabriela, podemos arreglar esto, suplicó, con la respiración superficial y rápida. Todo fue un enorme malentendido. Solo estaba estresado por los márgenes trimestrales. Arreglaré esto. Autorizaré personalmente el doble de tu bono de compra original. 81 millones de pesos en efectivo hoy si firmas un acuerdo de licencia que permita a Strato usar la patente. Por favor. Gabriela, mi junta me va a despedir. Mi carrera está terminada si no me ayudas. Escuché su respiración temblorosa, sintiendo un profundo y frío sentido de tranquila satisfacción. Recordé cómo se había sentado en la cabecera de la mesa de la sala de juntas el viernes, rodeado de sus vicepresidentes, burlándose del trabajo de mi vida e intentando arruinar mi reputación. Horacio, dije suavemente, dejando que una larga pausa colgara en el aire. ¿Por qué diablos querrías licenciar ciencia basura inútil? Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, terminé la llamada. A las 2 de la tarde del lunes, regresé a la sede de Innovaciones Strato. No entré por la puerta trasera ni llevaba una caja de cartón. Llegué a la entrada principal en un elegante sedán ejecutivo negro flanqueada por Gerardo Reyes, el director jurídico de Ether Global y 2 socios corporativos de alto nivel. Los guardias de seguridad en la recepción, que habían visto las noticias mundiales toda la mañana, se pusieron firmes y rápidamente nos dejaron pasar sin pedirnos identificaciones. No habíamos sido invitados por Horacio Blanco. Habíamos sido invitados directamente por el presidente de la junta directiva de Strato, quien había tomado el control de emergencia de la empresa para evitar la liquidación total. Mientras caminábamos por el ancho pasillo de cristal hacia la sala de conferencias ejecutiva principal, toda la oficina se quedó en silencio. Los empleados se levantaron de sus cubículos, susurrándose unos a otros mientras me veían pasar. Apenas 72 horas antes, Horacio había intentado echarme como una empleada deshonrada y sobrepagada. Ahora regresaba como la directora de tecnología de su mayor rival, sosteniendo la llave de la supervivencia de su empresa en mis manos. Empujé las pesadas puertas de madera de la sala de juntas de cristal, exactamente la misma habitación donde Horacio se había reído de mí el viernes. Sentados alrededor de la mesa de caoba estaban los miembros de la junta directiva de Strato y su equipo legal superior. En el otro extremo de la mesa estaba sentado Horacio Blanco. Se veía completamente irreconocible. Su saco de traje a la medida había desaparecido, su corbata estaba aflojada en el cuello y sus ojos estaban inyectados de sangre y oscuros. La sonrisa engreída y condescendiente que había lucido 3 días atrás estaba completamente borrada, reemplazada por una mirada vacía y derrotada. La pluma de plata que había usado para firmar mi renuncia todavía estaba en medio de la mesa, intacta. El presidente de la junta se puso de pie de inmediato, ofreciéndonos la mano a Gerardo y a mí. Doctora Valdés, señor Reyes, dijo el presidente, con la voz apagada y cansada. Gracias por aceptar reunirse con nosotros con tan poco tiempo de anticipación. No perderé su tiempo con cortesías corporativas. Strato se encuentra en una posición crítica. Nuestro cliente principal, Motores Cúspide, ha emitido una fecha límite estricta. Si no podemos presentar un camino claro y legalmente asegurado hacia un prototipo de estado sólido para las 5 de la tarde de hoy, cancelarán formalmente nuestro acuerdo de suministro. El presidente hizo una pausa, tomando una respiración profunda antes de hacer su oferta. Strato está preparado para pagar una prima global y exorbitante por un acuerdo de licencia secundaria no exclusiva para su arquitectura de baterías, continuó el presidente. Pagaremos cualquier precio que sea razonable para permitirnos honrar nuestros compromisos con el cliente. Me senté en la cabecera de la mesa de conferencias, colocando mis manos con calma sobre mi portafolio de cuero. Miré alrededor de la habitación, encontrándome con los ojos desesperados de cada uno de los miembros de la junta antes de que mi mirada se posara directamente en Horacio. Señores, dije en voz baja, con mi voz resonando en la tranquila habitación.
Ether Global no vino aquí hoy para otorgar un salvavidas financiero a una administración construida sobre el engaño. Estamos abiertos a discutir una estructura de licencia secundaria para las instalaciones de fabricación de estrato, pero nuestra participación es estrictamente condicional. Horacio se enderezó, sus nudillos poniéndose blancos mientras agarraba el borde de la mesa. «Tú no le dictas los términos a esta junta», Gabriela, gritó, con la voz quebrándose por la desesperación. «Cállate, Horacio», espetó el presidente fríamente, haciéndolo callar al instante. Me volví hacia el presidente. Nuestra condición es simple y completamente innegociable. Primero, la Junta de Estrato debe autorizar la terminación inmediata por causa justificada de Horacio Blanco. Debe ser destituido de su cargo sin un solo peso de indemnización, consolidación de acciones o pago ejecutivo. Segundo, Estrato debe emitir una retractación pública, formal y completa, reconociendo que Horacio menospreció falsamente mi investigación para evadir obligaciones contractuales. Horacio saltó de su silla, golpeando sus manos sobre la mesa tan fuerte que su café frío se derramó sobre la caoba. «Esto es un desquiciamiento», gritó Horacio, señalándome con un dedo tembloroso. «Ella está haciendo esto por una venganza personal. Quiere arruinar mi carrera. No pueden escucharla. Yo construí esta empresa. No me inmuté. No levanté la voz. Simplemente metí la mano en mi portafolio, saqué una copia de mi contrato de empleo original junto con la renuncia de abandono firmada por Horacio y las coloqué frente al presidente. Horacio no construyó esta empresa», dije claramente. Arriesgó toda su existencia para robar un bono de 36 millones de pesos. Cometió negligencia grave, incumplió su deber fiduciario con los accionistas y aniquiló el 40% de su valoración en 3 horas. Su presencia es un riesgo biológico, legal y financiero. El presidente bajó la mirada hacia la renuncia firmada, luego miró a Horacio con total desprecio. Ni siquiera consultó a Horacio. Miró alrededor de la mesa a los demás miembros de la Junta. «Todos los que estén a favor de las condiciones de la doctora Valdés para la terminación inmediata por causa justificada, levanten la mano», declaró el presidente. Todos y cada uno de los miembros de la Junta en la sala levantaron la mano sin dudarlo. Horacio se quedó congelado, con la boca abierta, mirando horrorizado como su propia Junta se volvía contra él. «Horacio Blanco», dijo el presidente con frialdad. «Su empleo en Innovaciones Estrato queda terminado de inmediato por negligencia grave. La seguridad está esperando afuera». 2 oficiales de seguridad uniformados abrieron las puertas de la sala de juntas, caminaron directamente hacia Horacio, lo agarraron firmemente por los brazos y sacaron al deshonrado exdirector general de la habitación frente a todo su personal. Para la tarde del viernes, exactamente una semana después de que Horacio Blanco llamara al trabajo de mi vida ciencia basura inútil, se finalizó la reestructuración completa de nuestro panorama corporativo. La imagen de Horacio siendo escoltado fuera de la sede de Estrato por la seguridad, cargando los artículos de su escritorio personal dentro de una maltratada caja de cartón, se filtró en línea y se volvió viral en todos los medios de negocios. El hombre que había pasado una década pisoteando investigadores, despojando a los científicos de su crédito y acumulando bonos inmerecidos fue finalmente expuesto ante toda la industria como un fraude codicioso e incompetente. Con Horacio fuera y el liderazgo de Estrato completamente paralizado, Gerardo Reyes y yo ejecutamos la fase final de nuestro plan estratégico. La Junta de Estrato, desesperada por evitar la bancarrota total, aceptó los términos integrales de adquisición de Ether Global. En lugar de simplemente comprar una licencia temporal, Ether absorbió las instalaciones de fabricación avanzada, los laboratorios de pruebas regionales y la infraestructura de hardware de Estrato con un enorme descuento del 70%. Simultáneamente, el equipo ejecutivo de Motores Cúspide rescindió formalmente su acuerdo con Estrato y firmó un contrato de suministro exclusivo de varios años por 2.700 millones de pesos directamente con Ether Global. Al combinar mi arquitectura patentada con las plantas de fabricación absorbidas de Estrato, Ether obtuvo un monopolio absoluto e inexpugnable sobre el mercado de vehículos eléctricos de próxima generación. La compensación financiera por mi trabajo fue asombrosa, pero completamente merecida. La tarifa de licencia directa de 540 millones de pesos fue transferida a mi cuenta corporativa privada junto con mi bono por firmar de 72 millones de pesos y una participación accionaria significativa del 3% en Ether Global. En menos de 7 días,
el intento de Horacio de robarme 36 millones de pesos había resultado en un patrimonio neto personal que superaba los 720 millones de pesos. Más importante aún, se restauró la justicia para las personas que realmente construyeron la tecnología. Marcos, Sara y David fueron nombrados directores de investigación superiores en Ether, se les dieron laboratorios de última generación, presupuestos experimentales sin límite y participación accionaria garantizada en cada patente futura que desarrollaran. El ambiente tóxico de intimidación corporativa y robo de crédito fue borrado, reemplazado por una cultura de ingeniería basada en el respeto, la verdad científica y la recompensa justa. El viernes por la noche, me paré dentro de mi nueva oficina ejecutiva de la esquina en el último piso de la sede de Ether Global en el centro de la ciudad. El sol se estaba poniendo sobre el horizonte de la ciudad, proyectando una cálida luz dorada a través de las ventanas de cristal del piso al techo. En el gran televisor de pantalla plana montado en mi pared, se reproducía en silencio una transmisión de noticias financieras. El titular que se desplazaba por la parte inferior de la pantalla detallaba la pesadilla legal en curso que enfrentaba Horacio Blanco. Los accionistas institucionales de Strato habían presentado una demanda colectiva masiva contra él personalmente por incumplimiento del deber fiduciario, mientras que las autoridades reguladoras habían abierto una investigación oficial sobre sus declaraciones corporativas fraudulentas. Despojado de su indemnización, enfrentando la bancarrota personal total y en la lista negra de todas las juntas directivas del país, la carrera de Horacio estaba permanentemente terminada. Tomé mi taza de café y miré las luces de la ciudad encenderse una por una. Horacio se había sentado frente a mí en una sala de juntas, me había mirado a los ojos y me había dicho que mi inteligencia, mi dedicación y mi patente eran completamente inútiles. Pensó que podía usar su título, su arrogancia y la burocracia corporativa para intimidar a una científica tranquila y despojarla de lo que se había ganado. No se dio cuenta de que el verdadero poder no proviene del título de director general ni de un traje costoso. Proviene de la competencia, la preparación y de conocer tu verdadero valor. En su intento desesperado por ahorrar 36 millones de pesos, Horacio Blanco me entregó un imperio, me hizo cientos de veces millonaria y destruyó su propia vida en el proceso. Di un sorbo lento a mi café, sonreí y me volví hacia mi escritorio para construir el futuro.